paso, luz en mi sendero. Lámparas. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy, después de este tiempo festivo de diciembre, Navidad, Año Nuevo, después de estas breves vacaciones de Navidad, pues estamos aquí nuevamente para retomar y finalizar nuestras reflexiones en torno a esta carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor, a los hermanos que nos sintonizan a través de la transmisión de Radio Anglicana en las aplicaciones móviles, en la página web, y aquellos que nos ven y nos escuchan en este momento en la transmisión de vídeo en las distintas plataformas donde también Radio Anglicana está presente. Muchísimas gracias por estar con nosotros y también gracias a nuestros hermanos de Radio San Juan y Radio San Mateo, que también retomamos la transmisión conjunta en este momento. Muchísimas gracias a los oyentes también de estas antes mencionadas emisoras. Que el Señor os bendiga. Juan Mari, bienvenido, feliz Navidad, feliz año, feliz Reyes, feliz todo. Muy buenas noches, Noel. Efectivamente, feliz Navidad, feliz año, feliz Día de Reyes, todo junto también para ti, para nuestros equipos de Radio Anglicana y, como no, como ya has hecho tú también, pues para todos nuestros amigos que están ahí escuchando, nuestros amigos radioyentes. Realmente deseamos de corazón que este recién estrenado, vamos a decir así, año de gracia de 2024, sea un año de bendición, de paz, ojalá, y sobre todo de esperanza para todo el género humano. Así es, totalmente de acuerdo con este deseo y bueno, esperemos que el Señor también continúe de nuestro lado, continúe así como ha estado todo este tiempo con nosotros, porque si no, estaríamos perdidos si Dios no estuviese con nosotros. Vamos pues a iniciar nuestro programa como siempre, poniéndonos en las manos de Dios. Adelante, reverendo. Agradecemos de corazón, Padre nuestro, que estás en los cielos, el habernos permitido franquear el límite de un año y poder entrar en el otro con tu bendición, con tu gracia, Señor, y sobre todo con la esperanza de ese mundo mejor que esperamos conforme a tus promesas. Agradecemos, Señor, el que, como muy bien acaban de decirnos, podamos estar seguros de que tú estás con nosotros y de que tú guías a tu pueblo, guías a tu iglesia, incluso en medio de senderos que no siempre son fáciles de transitar. Con esta confianza, Señor, iniciamos de nuevo, ahora ya en un nuevo año, nuestros programas y lo hacemos para tributarte a ti honor y gloria. Gracias por escuchar nuestras oraciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Para continuar, les recordamos a nuestros oyentes que en el transcurso del programa pueden hacernos llegar sus interacciones, sus mensajes, sus preguntas, sus aportaciones a nuestro número de WhatsApp, el 698-680696. Ahí pueden hacernos llegar sus interacciones y si están fuera de España, anteponiendo el signo positivo con el número 34, pueden hacernos llegar también sus interacciones a este mismo número del 698-680696. También recordarles que desde la aplicación móvil, tanto en su teléfono Android como también en iOS, allí en la aplicación, en el apartado acerca de, ahí tienen un enlace directo para escribirnos al WhatsApp. Nuestro tema de hoy, como decíamos, vamos a retomar y a finalizar al mismo tiempo estas reflexiones en torno a la carta a los tesalonicenses, que se nos ha alargado bastante el programa en el tiempo, Juan Mari. Y vamos a continuar con nuestro tema de hoy, con el que finalizaríamos, que sería una iglesia que vela y vive el Evangelio en su realidad cotidiana. Vamos a reflexionar en torno pues a este capítulo 5 de esta maravillosa carta de Pablo a la comunidad de Tesalónica. Como ha habido, estamos hablando de 3 semanas aproximadamente que hemos tenido este parón por fiestas y vacaciones.
no pagadas, vacaciones no pagadas, también hay que decirlo. Me gustaría, Juan Mari, no sé si te parece bien que antes que hiciéramos, en la radio en las semanas anteriores hemos estado colocando los temas anteriores de repetición para que mantengan nuestros oyentes el hilo de lo que hemos estado hablando, pero me gustaría, si te parece bien, si nos podrías hacer un resumen de lo que hemos visto hasta el día de hoy en torno a esta carta, Juan Mari, así por encima. Sí, naturalmente, además que es una cosa muy buena, ¿no? Ya que retomamos hoy, y como tú mismo dices, hoy concluimos esta epístola, la epístola primera de San Pablo a los Tesalonicenses. Está muy bien que hagamos un pequeño resumen de sus contenidos. Bueno, vamos a ver, así, improvisando en este sentido, pues podríamos pensar, por ejemplo, en una serie de puntos, ¿no? Una serie de ítems, como dicen algunos, ¿no? Que refleja lo que hemos visto hasta ahora de esta epístola. Bueno, tenemos que recordar que la epístola primera a los tesalonicenses no solamente es la primera de las epístolas dirigidas a la comunidad de Tesalónica, sino que es la primera epístola que escribe el apóstol San Pablo. Y también es, y esto también tiene su importancia, el primer escrito así considerado del Nuevo Testamento. O sea que es una carta pionera en muchos sentidos, ¿no? En segundo lugar, podríamos decir que, recordando alguno de los programas anteriores, que esta epístola es o tiene los tonos, muestra los tonos, además unos tonos muy evidentes, ¿no? No de un apóstol que escribe, por ejemplo, a un conjunto de iglesias, como podríamos pensar hoy un obispo escribiendo a una diócesis, ¿no? O un arzobispo a una provincia, sino que es más bien la carta que un pastor, que alguien que realmente ama a esa congregación le escribe. Y por esa congregación, pues este pastor, que es en este caso San Pablo Apóstol, muestra por un lado muchísimo cariño, pero también por el otro muchísima preocupación. Cariño debido a que son fruto directo de su labor evangelizadora en Grecia, y también preocupación por las condiciones en que, como habíamos visto, había conocido a los tesalonicenses, ¿no? Que no eran precisamente las mejores. Persecución, en fin, una serie de cosas que ya habíamos visto en su día. Rápidamente diremos también que, así que la epístola primera a los tesalonicenses es una epístola que, por un lado, felicita a la comunidad de Tesalónica y, como dice claramente, la felicita por su buen testimonio. Pero por el otro lado también es una epístola que anima a los tesalonicenses a que vivan una existencia cristiana auténtica, ¿no? Genuina. Por decirlo de una forma muy coloquial, que no se duerman en los laureles. Son personas que han sido felicitadas por su comportamiento, por su testimonio, han sido felicitadas por la imagen que han proyectado del Evangelio, pero no deben de caer en ello. Podríamos decir también que es una epístola que instruye y exhorta a una vida pura en un mundo muy, muy impuro, y una vida consagrada en un mundo, pues, como era el que San Pablo conoció, pues un mundo que se alejaba mucho de Dios. Esto es una cosa que también vivimos, y de ahí el valor perenne, ¿no?, de esta epístola. Y para no cansar ya más a nuestros amigos radioyentes, diremos que la epístola primera a los tesalonicenses es una epístola de esperanza. Es una epístola que, podríamos decir, rezuma esperanza. Y es una epístola que concretiza esa esperanza apuntando a algo extraordinario, que es la parusía, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que aquellos hermanos sin duda esperaban, como sigue esperando hoy también la Iglesia Universal. En este sentido, como decíamos, la epístola primera a los tesalonicenses, para nosotros, los cristianos de hoy, resulta muy actual, enormemente actual. Antes de continuar, Juan Mari, si bajamos el micrófono un pelín más hacia la barbilla, un poquito más allí, ¿correcto? Así no se nos cuela demasiado el ruido del aire. Genial, gracias Juan Mari. Problemas técnicos del directo, pero bueno, y también problemas de la distancia, que no estamos en los estudios acá de la radio, pero bien. Gracias Juan Mari.
con esta maravillosa introducción que realmente nos has hecho una radiografía bastante fiel de lo que ya hemos visto anteriormente en estos 5 episodios anteriores de esta carta aquí en la radio. Juan Mari, hace poco vivíamos el tiempo del Adviento, que fue donde hicimos el parón. Luego tuvimos las 2 semanas de Navidad, que el Adviento pues era previo para esta celebración de fiesta y de festividad navideña. Pero en ese tiempo de Adviento hablábamos de la importancia que lleva el Adviento en cada creyente, que no debe de ser solamente un ciclo litúrgico, sino que tiene que ser una espera constante, y es de lo que San Pablo hace demasiado, por así decirlo, o hace muchísimo hincapié en esta carta a los tesalonicenses. De manera que, retomando un poco sobre la parusía, sabiendo de que no debemos olvidar que Cristo viene pronto, que no sabemos el día y la hora, y que por eso debemos estar preparados siempre, no solo en el tiempo del Adviento, sino la iglesia debe estar en constante espera, como ha estado en estos últimos 2 milenios. Juan Mari, San Pablo entiende la llegada de la parusía de nuestro Señor, de este segundo regreso de nuestro Señor, como algo que la iglesia puede medir, puede computar, ¿o cómo? No, evidentemente no. Mira, a pesar de que la esperanza personal, ¿no?, del propio apóstol Pablo, ¿no?, de estar vivo, ¿no?, estar vivo y presenciar ese extraordinario acontecimiento que es la parusía del Señor, el apóstol tiene muchísimo cuidado, porque es muy realista, tiene muchísimo cuidado de reconocer lo que había sido sin duda la propia enseñanza de Jesús sobre este tema, tal como hoy nosotros la leemos, ¿no?, en los evangelios, y desde luego deja a entender clarísimamente que es totalmente imposible para la Iglesia ni para nadie el calcular la fecha exacta, la fecha concreta, cuando ese gran evento, ese gran suceso, pues va a tener lugar, ¿no? Y desde luego hay una cosa que sorprende en este sentido, ¿no? Cuando leemos con atención, como hacíamos ya en su momento también, y perdón, y vamos a seguir haciendo siempre, porque esta es una carta de lectura rápida, como decíamos, amena, y además muy clara en sus conceptos, ¿no? Se expresa de una manera totalmente equilibrada. Y esto sorprende en una persona que vive en el siglo I y que, como deja claramente entender, él espera estar presente en ese momento, pero sin embargo, no hace ningún tipo de afirmación que se pudiera malentender, malinterpretar en este sentido, ¿no? A ver, esta actitud del apóstol San Pablo, cuando expresa su convicción de la parusía del Señor y su esperanza de estar presente, que lo estará, pero en otro sentido, evidentemente, pues para nosotros como iglesia actual, además tú lo has dicho muy bien, la espera de la iglesia pues ya lleva 2 milenios, ¿no? O casi 2 milenios, faltará muy poco para que sean 2 milenios exactos, ¿no? Al menos desde que la epístola primera a los tesalonicenses se escribió. Eso es para nosotros una exhortación y aún más una invitación a una sana prudencia en este sentido, además de, por supuesto, a una sabia actitud de vigilia. La Iglesia siempre espera a su Señor, como muy bien has indicado, no solamente en un periodo litúrgico, sino siempre, pero la Iglesia es prudente. Las palabras de Jesús habían sido muy claras. El día y la hora nadie lo sabe. Entonces la Iglesia no lo puede saber, pero sí lo puede esperar, sí lo puede desear. Naturalmente que sí, y lo puede proclamar. Mientras comentaba, sonreía porque nos ha llegado acá un mensaje al WhatsApp de la radio, y nos dicen lo siguiente:
Pues imposible, decías tú que es imposible que la iglesia busque fechas y tal. Dice, imposible, yo creo que no lo es, porque han habido grupos e iglesias que sí lo han hecho. Viene a mi memoria Carlos Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, que puso fecha para la venida del Señor. Al igual que los adventistas en su origen también pusieron fecha, y otras también confesiones más modernas que también han puesto fechas. Así que imposible no es, Juan Mari, pero que se No, cumpla claro, es otra tienes cosa. razón. No es imposible que se intente calcular. De hecho, mira, los ejemplos que se nos han mencionado, nuestro amigo nos ha mencionado, son evidentísimos, ¿no? Además, con nombres y apellidos, en algún Total. caso concreto, ¿no? Ahora, lo que es imposible es que se acierte por una razón. Desgraciadamente, y esto hay que decirlo así, pues A porque secas. es una triste realidad, efectivamente. Desgraciadamente, este tipo de movimientos religiosos, evidentemente sectarios, que parece ser que cifren toda su existencia, o si no toda, en algún momento concreto de su historia, en presentar fechas para la parusía del Señor o para el fin del mundo o para eventos escatológicos, en realidad lo que están haciendo es un daño incalculable a la gran doctrina de la parusía del Señor, tal como viene expresada en el Nuevo Testamento, tal como se ha recogido en los credos de la Iglesia Universal. El hecho de pretender saber algo que nuestro propio Señor Jesucristo, que supondremos que no iba a mentir ni engañar, algo que el propio Cristo afirma que no se puede conocer, esa pretensión es excesivamente osada. Hay quien ha dicho blasfema y probablemente pueden tener razón, porque es pretender saber más que el propio Cristo acerca de algo tan extraordinario, algo tan fundamental para la fe cristiana como es la gran esperanza de la parusía. Sí, por supuesto que tiene razón nuestro amigo, que hay 40.000 grupos que están poniendo fechas. Sí. Precisamente no recuerdo ni el nombre del grupo, ni del que lo lideraba o lo capitaneaba, que también predijeron esa parusía del Señor para el año 2000, como es lógico, el año 2000 es una fecha Me acuerdo, así me acuerdo. redonda, tú te acuerdas también, Sí. ¿verdad? Y él llegado a leer, no me acuerdo ya dónde, porque esto son cosas que se leen en muchas partes, pero en fin, que lo mismo que aparecen, desaparecen de las comunicaciones actuales, de redes sociales y demás, que en lo que llevamos de siglo XXI, he perdido la cuenta, por lo tanto no quiero exagerar, pero creo que ya ha habido unas 10, tirando así por lo bajo, unos 10 intentos de marcar el calendario de la parusía. Es decir, acabamos de entrar por la gracia de Dios en el año 2024 y son más de 10 las fechas que se han presentado entre el año 2000 y el año en que estamos. Bueno, más de 10 para decir que la parusía tenía que venir y que evidentemente no se ha producido. Sensacionalismo religioso, amarillismo, no sabemos qué nombre darle, pero no tiene ningún sentido. Incluso Sí, perdón. perdón. Sí, incluso por las redes sociales había un apóstol por ahí, que ese era el título que se decía, que comentaba de que había descifrado el libro de Daniel, donde hablaba de las semanas, de tantos tal, y que él había descubierto la fecha exacta en la que vendría el Redentor, pero lastimosamente no ha aparecido el Redentor. No ha sido así, lo que significa que la Iglesia está llamada, como decíamos, a vivir en esperanza, pero una esperanza, como habíamos indicado también, equilibrada, siguiendo el modelo del apóstol San Pablo, de todos los autores del Nuevo Testamento y del propio Señor Jesucristo, que en ningún momento dijo: voy a llegar voy a regresar en tal momento. O descúbranlo, que por ahí lo pillarán. Exactamente, en ningún momento. Todo el Nuevo Testamento nos invita en relación con este tema y con otros muchos más, a la prudencia, nos invita a la esperanza, pero de una manera totalmente equilibrada y racional.
Y hablando de esto, ya Juan Mari lo podemos enlazar. Entonces, si ya hemos visto de la manera que no debemos, o sea, la actitud que no debemos tener ante la parusía, de buscar una fecha, de buscar un lugar, porque incluso hay lugares exactos donde el Redentor Sí. va a bajar y tal. Ujú. ¿Cuál sería entonces la manera, de qué manera la iglesia está llamada, está invitada a ser vigilante mientras espera esta venida de su fundador, de su redentor? Conforme a lo que leemos, la pregunta tiene mucha importancia, más de lo que a lo mejor aparentemente sugeriría, ¿no? Si miramos bien lo que dice el propio San Pablo apóstol en la epístola primera a los tesalonicenses, vamos a ver que el apóstol alude una vez más, estamos en este último capítulo de la epístola, a esas tres llamadas virtudes teologales que también había mencionado en el capítulo primero, que son la fe, por otro lado la esperanza y por el otro lado la caridad o el amor, como prefieren decir algunos, ¿no? Ujú. Y que él entiende, San Pablo lo entiende, lo leemos ahí en este último capítulo, lo entiende de forma figurada como si estas tres virtudes fueran, por decir de alguna forma, las armas que tiene, las herramientas que tiene el cristiano para sobrevivir en un mundo que está en tinieblas porque desconoce al Señor, ¿no? De ahí la insistencia, porque es una insistencia real que hace el apóstol San Pablo, una insistencia en que el creyente sea considerado, o sea, se considere a sí mismo, dice bien claro, hijo del día y de la luz, no de la noche ni de las tinieblas, e incluso él se incluye, no somos hijos, Ujú. no somos hijos de la noche ni de las tinieblas, no somos hijos del día, hijos de la luz o al revés, ¿no? Es Ujú. decir, el creyente es alguien que tiene plena conciencia, que debemos tener plena conciencia de estar transitando, cada uno en la época en que nos ha tocado vivir, naturalmente, estamos transitando por un mundo que debe conocer el Evangelio, porque es un mundo pues, que desgraciadamente muestra más tinieblas que luz, pero el cristiano debe caminar con confianza, con la confianza plena de que su forma de aguardar, su forma de velar, esperando la venida del Señor, es una forma activa, una forma de práctica de estas virtudes teologales y, como decimos, con total y absoluta convicción de que no está solo, de que no estamos solos, de que el Señor está con nosotros, nos ha puesto aquí, nos ha puesto como puso en su lugar en aquel momento a los tesalonicenses, como testigos de su palabra, testigos de la buena nueva y caminamos por fe y caminamos, eso sí, aferrándonos fuertemente a las promesas del Señor, que son lo único que nos puede ayudar y alentar realmente en la vida, que es difícil de por sí, pero que nos permite vislumbrar esa realidad que esperamos y que realmente anhelamos. Nos preguntan, nuestra hermana Elizabeth, la reverenda Elizabeth de Colombia, nos dice de que si podríamos llamar a este capítulo 5 como título, ¿no? De el decálogo final, por ejemplo, porque es una especie de decálogo de la espera que nos dice acá, ¿no? En el que Pablo empieza a hacer una serie de exhortaciones, de animar como de forma ordenada, como que fuese un decálogo, vamos. ¿Qué Muy te bien, la parece? reverenda Elizabeth pues acierta de pleno. A ver, efectivamente, es uno de los mejores nombres que se le podrían dar a este capítulo. Un Ujú. nuevo decálogo para la fe, la esperanza y la caridad en la Iglesia cristiana, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, sin duda. Así es, Elizabeth. Y Así es. otra cosa, Juan Mari, en este capítulo que también podríamos decir que es una preparación que Pablo hace a sus lectores sobre la venida del Señor para el fin de los tiempos, los prepara para el fin de los tiempos. Pablo, con la frase paz y seguridad, advierte sobre destrucción. ¿Por qué hace eso si paz y seguridad no significa destrucción? ¿Por qué emplea este tipo de lenguajes? Las palabras literales de San Pablo son cuando digan paz y seguridad, ¿verdad? Ujú.
Bueno, eso está en la segunda epístola a los tesalonicenses. Mm. Eso no está en la primera. Pero evidentemente que es una de las epístolas que, si Dios quiere, también en algún momento ¿Le pues daremos continuidad? vamos a darle continuidad Ujú, primera leyendo la segunda. ujú. No después inmediatamente de esta, porque nuestra táctica ha sido siempre un escrito del Nuevo Testamento, un escrito del Antiguo, ¿eh? Pero sin duda alguna el próximo escrito del Nuevo Testamento será la segunda epístola a los tesalonicenses. Algo rápido que le podamos decir a Sí, esta oyente. las palabras de San Pablo en todas sus epístolas, incluso en aquellas en las que él es más tajante, con algunos problemas evidentes, ¿no?, que existían en las iglesias de la antigüedad, en aquellas primeras comunidades cristianas, incluso a pesar de esa severidad, de la cual se le acusó, por cierto, en ciertos medios al apóstol San Pablo. Bueno, pues a pesar de todo, incluso en esas epístolas concretas, el apóstol siempre enfoca hacia la esperanza cristiana. Ujú. Entonces, las palabras estas, paz y seguridad, que veremos en su momento, lo que expresan es una noción, una noción muy importante para los creyentes, evidentemente de todas las épocas, porque estamos en una permanente espera de la parusía del Señor. Esas palabras expresan evidencias que nos indican que el Señor está cerca. A ver, pero cuidado, cuidado con esto, porque como sabemos muy bien, el tiempo de Dios o la medida del tiempo que tiene Dios no es la nuestra. Recordemos aquello que decía el apóstol San Pedro en una de sus epístolas, ¿no? Para Dios 1000 años es como un día y un día Ujú. como 1000 años, una cosa por el estilo. No es nuestro concepto del tiempo, pero sí que hay una realidad, y es que esta manera de expresarse del apóstol lo que está haciendo es hincapié en que la parusía será una realidad. O sea, no es algo que alguien se ha inventado, no es un mito, no es un cuento que alguien ha hecho circular, sino que es una realidad a la cual la Iglesia está llamada a prestar gran atención. Ujú. No es porque sí que en ambas epístolas a los tesalonicenses, en la primera y la segunda, el apóstol haga tanto hincapié en este asunto. Es que, a ver, San Pablo es consciente de que la iglesia cristiana, y más en Tesalónica, ¿no?, que como hemos dicho era una comunidad nacida en una gran tribulación, la iglesia tiene que tener un agarradero muy firme. Y ese agarradero no solamente es un hecho histórico que había sucedido, como era la crucifixión del Señor, su resurrección, sino también el hecho de que había, como consecuencia de aquello, una gran promesa que se iba a cumplir. Y esa promesa en el tiempo de Dios se va a cumplir pronto, aunque pasen siglos en el tiempo terrestre. Hablábamos que en el capítulo 5 se habla de muchas exhortaciones que hace el apóstol San Pablo. La pregunta sería, ¿qué evidencian estas exhortaciones, Juan Mario? Muy bien, si las leemos con atención, si leemos ese decálogo que nos ha dicho Ujú. muy bien la reverenda Elizabeth, ¿eh? Si las leemos con atención, no es difícil hacerlo, no es difícil porque el estilo, en fin, del lenguaje en el que se expresa el apóstol, como decíamos, resulta directo y sencillo, ¿eh? O sea, sin grandes florituras literarias. Nos vamos a dar cuenta, al enfocarlas de esta forma, de que los cristianos tesalonicenses de aquel momento, aun siendo un ejemplo para otros, eso lo dice claramente el apóstol desde el primer capítulo, ¿no?, que les felicita, ¿no? Les felicita por la actitud que han cultivado, por la manera en que actúan, en fin. Bueno, pues a pesar de todo eso, es muy evidente que los cristianos de Tesalónica, como los de cualquier lugar del mundo y de cualquier época, eran seres humanos. Y vamos a decir todavía más, eran muy humanos, no simplemente humanos, sino muy humanos como somos todos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues si lo leemos con atención vemos que entre ellos había, entre los hermanos de Tesalónica, había gente débil, gente débil, en muchos sentidos del término. Había gente que tenía que ser ayudada por los demás. Había gente que necesitaba ser orientada, ser encauzada en su vida, en su testimonio cristiano. Había gente con la que era necesario, según se entiende en el texto,
con la que era necesario ser muy pacientes, ¿eh? Es decir, no intentar forzar a nadie, sino conducir, guiar sin hacer daño, ¿no? Y había otros que trabajaban, pero mucho, además, en favor de la comunidad y que debían ser apoyados y reconocidos por ello, ¿no? Nos muestra que eran, como decimos, simplemente seres humanos como nosotros. Ahora, eso sí, eran seres humanos con una clarísima conciencia de que había un principio superior que regía sus vidas, ¿no? Por decirlo en una frase lapidaria, los tesalonicenses eran exactamente igual que nosotros. Así de claro. Me ha gustado mucho eso que decías, que los tesalonicenses son igual que nosotros, porque alguno diría, no, pues es que escribió a una iglesia de, de hace siglos atrás, entonces, ¿qué nos dirían a nosotros estos escritos? Entonces, Juan Mari, la pregunta sería, de todas esas exhortaciones que hace el apóstol Pablo a las comunidades o a la comunidad de Tesalónica, ¿cuáles podríamos destacar como un valor que continúa, un valor perenne para la iglesia de hoy, la iglesia de todos los tiempos? Sí, retomamos la idea de que eran igual que nosotros. A ver, vivían en un mundo que no tenía nuestra técnica, vivían en un mundo en el que la gente pues tenía un estilo que no era el nuestro. Vivían en un país donde se hablaba un idioma que no es el que nosotros hablamos hoy. mm, Vivían en medio de una cultura que no es ya la cultura que nosotros tenemos ahora en Occidente, pero sustancialmente eran exactamente igual que nosotros. Y yendo a la pregunta, ¿verdad? La pregunta era de todas esas exhortaciones, si mal no recuerdo, ¿cuáles serían algunas de ellas, ¿no? Como un valor Perenne, permanente, has sí, dicho, perenne, sí, sí. para la Iglesia de todos los tiempos. Sí, es muy importante tener esto en cuenta. A ver, eh, dado que el apóstol San Pablo escribe en este capítulo, y como nos ha recordado Elizabeth, está marcando ahí, además con orden, un orden interno muy grande. San Pablo debía ser una mente que estructuraba bien su pensamiento. Eh, una serie de exhortaciones, ¿no? Pues sería muy difícil decir, bueno, pues algunas de ellas no tienen valor, estas sí, aquellas no. Todas lo tienen, ¿no? Todas lo tienen cuando son muy bien comprendidas en su momento y también en la aplicación que se puede hacer de ellas en el momento nuestro. Pero vamos a señalar unas poquitas de las que el cristianismo del siglo XXI y de siempre, ¿no? Pues está muy necesitado. Y vamos a citarlas de la siguiente manera. La primera de todas, que es la que siempre nos viene a la mente cuando hablamos de esta epístola, dice, estad siempre gozosos, que no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil. Estad siempre gozosos se entiende en el Señor, claro, lógicamente, pero no es fácil cuando, por ejemplo, y pensamos concretamente en personas muy específicas, muy queridas por nosotros, que han tenido, por ejemplo, la desgracia de perder hijos en estas fiestas. A partir de este momento, pues para estas personas, las celebraciones navideñas siempre estarán teñidas de tristeza. Pero sin embargo, San Pablo dice, estad siempre gozosos. Claro, con el gozo que el Señor da, el gozo de la esperanza, ¿no? Una segunda, una segunda exhortación que viene inmediatamente después en el texto sagrado. Dice, orad sin cesar. Orad sin cesar, que significa, evidentemente, que la vida del creyente, toda la vida del creyente, desde el principio hasta el fin, incluso la vida del creyente a diario, desde que se acuesta hasta que se levanta, se entiende que es una vida de oración. A ver, una vida de oración, lo hemos dicho muchas veces, no significa que estemos todo el tiempo de rodillas o que estemos todo el tiempo recitando oraciones, de las que hay, por cierto, y muy bonitas, o simplemente pues en un diálogo permanente con Dios que nos impida hacer cualquier otra cosa. Hay momentos que se consagran así a la oración, pero no hay que olvidar nunca que toda la existencia del cristiano es una oración. Todo lo que hacemos,
todo lo que vivimos, todo lo que decimos, todo lo que somos, nosotros debemos enfocarlo desde el punto de vista de la oración. Es decir, nuestras relaciones con los demás deben ser vistas bajo el prisma de la oración. No quiere decir que estemos hablando con ellos y recitando el Padre Nuestro, evidentemente, pero sí podemos en nuestras conversaciones, en nuestras acciones, en el desempeño de nuestras labores, sí que podemos tener siempre en mente ese principio de que todo es una oración al Señor, que todo se hace por y para el Señor. Un tercer principio que viene inmediatamente después de este es cuando el apóstol dice, dad gracias a Dios en todo. O como traducen otras versiones, dad gracias a Dios por todo. Dicho así, es muy bonito, pero ¿se puede dar gracias cuando, como indicábamos, hay pérdidas grandes en nuestra vida? Es decir, podemos estar siempre gozosos en ese sentido, podemos dar gracias por todo. No se le puede exigir a nadie que esté manifestando, tienes que poner buena cara cuando está a lo mejor sumido en la tristeza, ¿no? Y tampoco se le puede decir, tienes que dar gracias por lo que ha ocurrido porque Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Aunque sea verdad, eso no se puede hacer así, ni se puede decir así. Las personas que en ocasiones tienen motivos no precisamente para estar gozosos ni para dar gracias, cuando son creyentes nos sorprenden porque lo hacen, lo hacen, ¿eh? Lo hacen. Lo hacen porque son conscientes de todas esas realidades. No necesitan realmente que nadie les exija eso. Ese espíritu de gozo en el Señor, incluso en medio de la tristeza. Ese espíritu de gratitud a Dios por todo y en todo, incluso cuando estamos experimentando grandes pérdidas, pues es sin duda un espíritu de gran madurez cristiana, ¿eh? No todos lo tenemos y tenemos que ir adquiriéndolo, evidentemente, y para eso tenemos todo el camino de nuestra vida. Y hay por no cansar ya a nuestros hermanos y amigos de Radio Anglicana, creo que ya sería el cuarto, ¿no? El cuarto, sí, el cuarto. Hay un cuarto principio que a mí siempre me ha llamado mucho, mucho, mucho la atención. Y es ese que dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Este principio es un principio muy difícil, igual que los demás, igual que los anteriores, muy difícil porque eso le exige al cristiano, se lo exigió a los cristianos de Tesalónica, nos lo exige a nosotros hoy, un estadio de madurez espiritual, que nos haga comprender que de todo y de todos, si queremos, podemos aprender algo bueno. Y que en este mundo, aunque haya cosas que no sean buenas, evidentemente, siempre hay mucho de bueno de lo que podemos realmente aprender y que podemos retener para nosotros mismos y también para el servicio que estamos llamados a dar a los demás. Creemos que estos 4 principios que hemos enunciado, a ver, ese de estar siempre gozosos, hemos dicho, orad sin cesar, dad gracias por todo, Señor, en todo y por todo, ¿no? Examinadlo todo, retened lo bueno. Creemos que en estos principios y en el resto, por supuesto, pero en estos concretamente hay una invitación permanente a un cristianismo, diríamos, activo, ¿eh? Y sobre todo una cosa, un cristianismo positivo. O sea, lejos de ese tristón, triste y tristón cristianismo de cara larga, que por desgracia parece ser la tónica en ciertos círculos, incluso hoy. Y no precisamente por estar pasando por momentos difíciles, sino porque hay personas que entienden, o grupos que entienden, y así lo proyectan, que el cristianismo es pues algo así como una desgracia necesaria, ¿no? O que ser cristiano te convierte en una persona triste, o amargada. Te convierte amargada, muy bien. Y no quería decirlo, pero me alegro que lo hayas dicho tú porque es verdad, ¿eh?
como si realmente no mereciera la pena, ¿no? O simplemente, mira, soy cristiano, no puedo aguantarlo, pero lo soy por miedo, porque si no soy cristiano, pues a lo mejor me voy al infierno, una cosa por el estilo, ¿no? O sea, estos principios que enumera o que enuncia el apóstol y que acabamos de mencionar aquí, dan la pauta para un cristianismo completamente distinto, ¿no? O sea, un cristianismo que proyecte a los demás, más en los tiempos en que vivimos, proyecte, como decimos siempre, esperanza, y que proyecte la idea de que merece la pena ser discípulo de Cristo, merece la pena seguir a Cristo, merece la pena confesar a Cristo. Bueno, ya para ir finalizando tanto nuestro programa de hoy, nuestras reflexiones en torno a esta epístola de la primera carta a los tesalonicenses, pues pregunto con esto mismo que acabo de decir, Juan Mari, ¿cómo concluye la epístola a los tesalonicenses? Normalmente el apóstol San Pablo tiene la costumbre, era la costumbre de la época en general, concluye la epístola pues con saludos, con indicaciones, con exhortaciones, ¿no? Pero es curioso que todos estos saludos, todas estas exhortaciones, estas indicaciones, una vez más señalan hacia ese espíritu positivo que decíamos, ¿no? Y, ¿cómo no? De nuevo, fijémonos, aluden a la parusía del Señor, ¿no? Como la gran esperanza de la Iglesia en aquel momento y siempre. Para San Pablo era un tema fundamental, para el Nuevo Testamento es fundamental y para la Iglesia hoy también es fundamental. Por decirlo de otra forma, la Iglesia está llamada a vivir un permanente periodo de Adviento, no solo el litúrgico, sino todo el tiempo, ¿no? El apóstol desea, finalmente, como leemos ahí en el texto sagrado, desea algo muy bonito, realmente, desea que la gracia de Cristo sea con todos, ¿eh? Y también un detalle importante, fijémonos bien que el apóstol también indica que no dejen de orar por él mismo, por él y por su equipo, por sus colaboradores del equipo apostólico, del equipo de evangelización, ¿no? Y porque lógicamente él también se considera pues un creyente más, un hermano más, débil como todos, con debilidades, con impedimentos y necesita también del cariño, necesita del apoyo y necesita de la ayuda de Dios. Por eso él impetra esa oración por sí mismo y por sus colaboradores a estos hermanos de Tesalónica, ¿no? Bueno, y algo muy importante también, decimos, y que la epístola sea leída, ¿eh? Es decir, que no se pierda, o sea, que no quede ahí en un rincón y que ya nadie se acuerde de ella. Gracias a Dios que esta recomendación del apóstol hicieron caso a ella. Aquí tenemos en nuestras Biblias, en nuestros Nuevos Testamentos, la epístola primera a los tesalonicenses. Eso quiere decir que aquellos hermanos de aquella congregación fueron fieles a las exhortaciones del apóstol, que como decíamos es la exhortación más que de una autoridad apostólica que quiere ejercerse de forma omnímoda sobre todo el mundo, es más bien la autoridad moral de un pastor que en realidad ama a su rebaño y que espera lo mejor para él, ¿no? O sea, una epístola realmente hermosa, no solamente inspirada, como pensamos, sino también inspiradora. Para mis pasos, luz en mi sendero, lámpara es tu palabra. Antes de finalizar, quería aprovechar también la ocasión que hemos tenido de nuestros oyentes que tenemos en Ecuador. Nos han estado escribiendo varios hermanos desde Ecuador. Entre ellos está nuestro hermano Pedro Baldión, si no me equivoco. El apellido Baldión, si no me equivoco, es Baldión. Él es miembro de la Iglesia Ortodoxa y es un fiel oyente de Radio Anglicana y sobre todo también de este espacio. Luego también tenemos otros hermanos que pertenecen a la Iglesia Episcopal, a la Iglesia Anglicana de Ecuador. Y pues me gustaría animar a nuestros oyentes a que tengan presentes a este país suramericano. Actualmente está teniendo grandes
actos de violencia que se están viendo por todo, por la capital, por varias ciudades importantes. Entonces animamos pues a nuestros oyentes que puedan tener en sus oraciones a este país de Ecuador, y también que oren por la Iglesia Anglicana de Ecuador, para que también sea un referente y que sea un ejemplo, y que pueda también con su ejemplo, con su trabajo, colaborar para llevar la paz hasta a este país. Como decía, hay un audio que suena a cada hora 29 minutos en la radio, que no tendremos paz hasta que no vengamos al corazón de Jesucristo, hasta que no nos volvamos a Jesucristo. Así que les animamos, y también aprovechamos para saludar al obispo Juan Carlos, que también es oyente de Radio Anglicana, que nos ha reportado también sintonía, que es obispo de una de las diócesis, creo que diócesis central de Ecuador. Él es el obispo, así que les animamos pues a que puedan orar, o si te animas, Juan Mari, hacemos una oración rápida por nuestros hermanos de Ecuador. Hermanos. Padre nuestro, en estos momentos difíciles para nuestros queridos hermanos y amigos de esa república hermana nuestra que es el Ecuador, te pedimos por ellos, Señor, que te pedimos por el país, para que cesen todo ese tipo de altercados, todo ese tipo de situaciones violentas que están poniendo en peligro las vidas de tantos ciudadanos. Y de forma muy especial, Padre nuestro, queremos pedirte que la Iglesia allí establecida, las diócesis anglicanas allí establecidas y las de cualquier denominación cristiana, que son hermanos nuestros, que sean fuertes para mostrar a aquella querida república y sus habitantes el verdadero rostro de Cristo, que es el rostro de la paz, y que contribuyan ellos también a la paz de su pueblo, a la paz de sus conciudadanos. Te agradecemos, Señor, que escuches nuestras oraciones, esta y todas las que se están elevando en estos momentos por esta República Ecuatoriana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Gracias, Juan Mari. Palabra para mis pasos, luz en mi sendero, luz, tu palabra es... Bueno, pues gracias, queridos hermanos, queridos oyentes, que habéis estado con nosotros a lo largo de todas estas reflexiones. Incluso habéis tenido paciencia para esperarnos después del parón de las fiestas navideñas. Gracias por estar siempre pendiente, por haber seguido y continuado el hilo, escuchando programas. Algunos incluso hasta nos pedían los programas a través del correo electrónico para disponer de ellos en cualquier momento. Otros también a través de nuestro canal de YouTube, ahí podían darle seguimiento a todas las reflexiones anteriores. Muchísimas gracias. Hemos llegado pues al final de estas reflexiones en torno a esta primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y como ya adelantó nuestro hermano el reverendo Juan María, en la próxima emisión tendríamos un libro del Antiguo Testamento. ¿Cuál es, Juan Mari? Lo digo ya, sí. Pues es un libro muy interesante, ya veremos por qué, y también que tiene pasajes que se prestan a discusión. Bueno, todos se prestan a discusión siempre, evidentemente, pero a una discusión que nosotros, como creyentes cristianos, pues podemos encauzarla para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nos referimos al libro primero de Samuel, el llamado libro primero de Samuel. Y después de este libro primero de Samuel, si Dios quiere, veremos la segunda epístola de San Pablo a los tesalonicenses y tendremos las dos completas. Genial, pues ahí tenemos ya tenemos dos bloques de programas adelantado. Tenemos el que continúa, que sería el primer libro de Samuel, y luego pues tendríamos la segunda
epístola de Pablo a los tesalonicenses. Así tendríamos el estudio completo de las dos cartas. Así que hemos Si hecho Dios quiere. un doble adelanto. Ahí está. Si Dios lo permite, pues estos serían nuestros planes y esperamos que Dios también esté de acuerdo con ello para el bien de su pueblo y para el crecimiento en conocimiento de la palabra de su pueblo. Muchísimas gracias, queridos hermanos, a los oyentes de Radio San Mateo, de Radio San Juan. Gracias por habernos acompañado, por haber retransmitido nuestra señal. Gracias también a nuestros hermanos oyentes de Radio Anglicana que nos habéis acompañado en las distintas plataformas donde hemos transmitido tanto en audio como aquellos también que nos ven y nos escuchan en este momento en la transmisión de vídeo. Muchísimas gracias también a ti, Juan Mari, por tu tiempo, por compartir lo que Dios te ha dado, los conocimientos que Dios te ha dado con nosotros. Muchísimas gracias y sabes que los oyentes y muchos de los oyentes de Radio Anglicana te tienen continuamente en sus oraciones y te tienen un gran aprecio, que por cierto, días atrás cumplíamos 5 años de estar al aire con Así este es. programa. Sí, pues muchísimas gracias, lógicamente, a todos vosotros, por supuesto a todos estos queridos hermanos. Gracias por sus oraciones, porque realmente las necesitamos. Las necesitamos y mucho. Y nunca dejen de orar por Radio Anglicana, porque realmente es un ministerio que atraviesa fronteras, y no solamente fronteras nacionales, sino también fronteras hasta lingüísticas, porque hemos tenido constancia de que escuchan nuestros programas personas que no son de lengua española, que no hablan el castellano o el español como lengua materna, pero están escuchando nuestros programas. Mi sendero, lámpara es tu palabra. ¡Happy birthday! Para mis pasos, Pues ahí tenemos, aunque sean 20 días después de cuando cumplíamos nuestro 5º aniversario de estar con este programa, llevando el mensaje de la palabra de Dios, compartiendo este acercamiento a las Escrituras sin miedo, sin temor, con esperanza, con entusiasmo, con ilusión, pero sobre todo para disfrutar de la lectura de la palabra de Dios, porque para eso está la palabra, para que disfrutes, para que tengas ese acercamiento al Dios que nos presentan las Escrituras. Y sobre todo, como decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo, y por ende que conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo. Así que 5 años que Juan Mari lleva con nosotros aquí al pie del cañón, que algunas veces, bueno, ya lo habéis visto, hemos tenido pues algunos parones o por vacaciones o por trabajo pastoral o por salud, pero aquí hemos estado estos 5 años. Muchísimas gracias, Juan Mari, porque también es de agradecerlo. No, al contrario, muchísimas gracias a vosotros y ahora por otros más, por otros tantos más, por Ahí lo está, menos. totalmente. Así que, bueno, queridos oyentes, muchísimas gracias. Dentro de 8 días iniciaremos nuestras reflexiones en torno al primer libro de Samuel. Les esperamos aquí en Radio Anglicana a la misma hora y recordarles que en aproximadamente 20 minutos tendréis en nuestra lista de reproducción de Primera de Tesalonicenses en nuestro canal de YouTube todos los programas que se han generado en torno a esta epístola para que podáis disfrutar el tiempo que queráis de ellos. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga. Hasta dentro de 8 días, si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz.
Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.